Buenos días. Como trabajo final tenemos el proyecto de crear una gama de árbol enfocado en la nueva reforma de Peña Nieto. A continuación presentaremos lo que fue nuestro trabajo final, acompañada de mis compañeros Jorge Pavón, Lices Guadalupe y su servidora Keila Romero. El objetivo principal de este trabajo era enfocarnos en cuáles fueron las causas que orillaron a Peña a modificar la reforma y las consecuencias que esas tuvieron al fin de aplicarlas. Opinión personal sobre el trabajo, puedo decir a lo que absorbí mediante las herramientas que nos proporciona el maestro, es que la reforma de Peña Nieto no está bien enfocada. Y con esto me refiero a que quiere como objetivo mejorar la educación y conocimiento del alumno, pero lo único que hace es criticar al docente porque no lo está haciendo bien y critica las condiciones en las que está, porque eso influye mucho. Ok, al implementar la nueva reforma se enfocó mucho en mejorar las situaciones en las que se encontraban los maestros y los alumnos para una mayor comodidad a tomar la clase, lo cual no lo considero erróneo, pero ¿por qué enfocarnos en tanto superficial cuando sabemos que el problema no es al 100% eso? Cuando podemos mejorar lo que es la comunicación docente-alumno para de esta forma que el alumno pueda absorber al 100% lo que el maestro le está ofreciendo. Considero que para poder lograr una nueva reforma educativa o mejorarla, debemos enfocarnos en las zonas en las cuales carecen de educación, en los lugares de la República que están señalados como marginados, en los cuales ni siquiera maestros tienen. Ahí deberíamos empezar a crear una nueva reforma. Implementamos exámenes como PISA, como Planea, y se quejan de los resultados cuando tal vez no están poniendo la misma educación, no utilizan los mismos métodos de enseñanza en estos lugares, y creo que para poder obtener unos resultados generalizados en la República y de esta forma poderlos comparar como lo utilizan con otras naciones, empezar a educar en el país de una forma completa, sin aislar o haciendo a un lado los lugares. Y si sabemos que hay menor educación, menos recursos en zonas marginadas, enfocarnos en esos puntos para poder obtener una nueva reforma. La reforma educativa es una respuesta política a un problema social. La mejor, tal vez no, pero ¿por qué no? Pues hay mucha evidencia de los magistrados, de los sectores educativos, de las eh, personas que están involucradas en eso, que hayan altamente deficiente una reforma. ¿Y por qué es tan complicado hacer una reforma educativa o de cualquiera? Pues es porque es una respuesta política a un problema social, y idealmente debería de ser un problema en el cual se consulten a los lados, a los involucrados. Por eso tanto escuchamos sobre solución vertical, horizontal. Y la verdad tiene todo el sentido el que se busque una consulta horizontal, que es sin jerarquías, ver cuál es el problema real, cuáles son las necesidades reales. Y por ejemplo, en uno de los videos, el maestro de Colegio de México nos dice la analogía del conductor, que poner un moño no soluciona todo, y nos deja pensando mucho al respecto. A mí me gustaría pensar, por ejemplo, en las evaluaciones diagnóstico que se hacen tanto a los estudiantes como a los maestros. ¿Qué nos da eso? ¿Qué nos da un diagnóstico? Es un síntoma de muchas cosas. El que modifiques la evaluación, el que forces los resultados a que sean mejores, no va a eliminar un problema estructural. Y siento que los diagnósticos que se hacen solo son eso, un diagnóstico de algo que está mal. Pero una reforma no lo quitará ni lo cambiará, pero
si esa reforma es integral con otras cosas, pienso que tiene más posibilidades de cambio. Un reinicio reestructural del sistema educativo por muchos lados, no solo jerárquico. El problema de la educación en México es que no se ha abordado la problemática que existe bajo la lógica correcta, sino que en este país la educación es vista bajo una óptica gerencial y política con el fin de lograr objetivos económicos y políticos. De esta manera, la reforma educativa diseñada y aprobada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, lejos de enfocarse en el desarrollo humano, de mejorar las condiciones en las que toman clases, de mejorar el desempeño del profesor y las condiciones en que éste imparte las clases, la reforma educativa se enfoca en echarle la culpa al profesor por no tener los conocimientos necesarios para dar clases y de carecer de las habilidades pedagógicas. Culpa también al alumno por no obtener la puntuación suficiente en un examen estandarizado que poco refleja la verdadera situación y problemática de la educación en México. Como ya varios expertos lo han mencionado, el problema de querer hacer un plan de desarrollo educativo es hasta la falta de uso del lenguaje correcto. Por ejemplo, como María Teresa Martínez, doctorante de Ciencias Políticas en UNAM, y Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo mencionan, en la reforma educativa se utiliza dentro de sus principales objetivos el alcanzar, elevar, mejorar la calidad educativa en México cuando ni siquiera se tiene claro conceptualmente a lo que calidad se refiere. Entonces, al momento de evaluar, no se tiene claro los aspectos que se requieren y se quieren evaluar. Esto también responde a la cuestión internacional de querer evaluar a profesores y alumnos de todo el mundo de la misma manera sin considerar las diferentes condiciones sociales. Lo que al final obtenemos es un círculo vicioso que impide el desarrollo de la educación en el país debido a que la educación en México está tan lejos de la población marginada, existiendo enormes desigualdades, que la población se mantiene tan poco educada y termina por desinteresarse o quizá por desconocer el tipo de calidad de educación que debería recibir y el que está recibiendo. En los sectores más marginados, el desinterés por educarse es generado por la necesidad de obtener recursos para poder vivir. Entonces, podemos decir que la reforma educativa, más que tener el objetivo de educar, tiene el objetivo de dar un número aceptado internacionalmente bajo parámetros que no necesariamente reflejan el malestar de la educación en el país, y que culpa a maestros y alumnos por no obtener los resultados que se requieren sin ni siquiera darse cuenta que el error está en todo el sistema educativo en México.